Buenas tardes, mi nombre es Manuel Patiño, soy del curso 901 del Colegio Emilio Cifuentes. Hoy les vengo a hablar del libro El Conquistador desde la parte en que Quetzal y sus amigos son secuestrados en Marsella y hasta que acaba el libro, dándole fin a esa historia. Primero que todo vamos a hablar de quién es Quetzal. Quetzal era un niño el cual lo iban a ofrendar como sacrificio hacia el dios de la lluvia, porque en esa época había mucha sequía y cuando era para ofrecerle ofrendas al dios de la lluvia se ofrendaban eran niños. Tepec, un viejo consejero, decidió interceder por la vida del niño, ya que él para salvarlo dijo que un niño no era suficiente ofrenda para un dios, un niño huérfano. Quetzal tenía una enfermedad que le hacía ver una hernia en el estómago. Tepec logró salvarle la vida a Quetzal, pero con una ligera condición. El emperador le dijo: ¿lo salvaste? Críalo, ya que el niño es huérfano. Tepec buscó ese mismo día, antes de que anocheciera, buscó por todo lado medicamentos. Se hizo una amarre acá para proteger al niño y así protegerlo más y hacerlo sentir a salvo. Tepec ya tenía experiencia criando niños, ya que había criado dos. Y como este estaba a punto de morirse, no quería revivir lo que les pasó a sus otros dos hijos. Sus otros dos hijos murieron en la guerra. Uno murió de un flechazo y el otro murió como ofrenda a los dioses. También sus esposas murieron. Pero eso ya es otra historia. Tepec consiguió los medicamentos y luego de unos días logró salvarle la vida a Quetzal. Ahora sí vamos a centrarnos, una vez ya sabiendo quién es Quetzal, nos centramos en lo que venía a contarles. Quetzal venía con sus amigos, venía de un viaje por todo el mundo, pero venía específicamente de España. Marsella estaba rodeada de un pueblo, de una pequeña ciudad. Era el puerto de Marsella principalmente. Por ahí llegaban todos los barcos y no era la entrada principal. La tribu de Marsella, junto con su emperador, interceptaron al barco de Quetzal, junto con otros 3 barcos. Quetzal quería explicarles qué pasó, pero los 3 barcos empezaron a atacar hacia el barco de Quetzal. Sus subalternos le dijeron al capitán, el capitán era Quetzal, que ellos atenderían a la orden de ataque si él lo pedía. Pero Quetzal decía que no, que él prefería contarles en vez de atacarlos para no empeorar. El caso fue que los atraparon. Los despojaron de todas sus pertenencias, de joyas, armas y todas esas cosas. Los tenían en la cárcel. La tribu les enviaba cosas y otras demás cosas. En esa misma cárcel estaban los huastecas. Los huastecas eran los nativos presos en su propia zona donde vivían. Eran como unos nativos capturados. Enviaban guardias para que les dieran unos cuencos con agua y pan para que no se murieran de hambre y pudieran saber qué era. Quetzal tenía un plan, pero no sabía si ejecutarlo. Y Dientes de León, que era Dientes de Coyote, era un amigo y él sabía cómo ejecutar su plan. Le decían Dientes de Coyote porque él le arrancó los dientes a un coyote y posteriormente él se los puso. Por eso el famoso apodo. Dientes de Coyote se arrancó 2 dientes de la falsa dentadura que él tenía y se arrancó un pedazo de la clavícula falsa que él tenía. La clavícula falsa tenía un hueco para así crear una cerbatana. Para cuando llegaron los guardias, él poder dispararle el diente a los guardias y así matarlos. ¿Cómo los mataban? ¿Cómo los debían matar para ese entonces? Dientes de Coyote cuando se acercaran, debía dispararles un diente al cuello
para así hacer que se cayeran adelante con el impulso que llevaban, porque si se caían hacia atrás, el plan iba a ser un fallo. La hora de ejecutar el plan llegó y Dientes de León estaba preparado para dispararle al guardia. El guardia llegó y se acercó a darles la comida. Dientes de León le disparó en el cuello y el guardia cayó rendido. Luego llegó otro guardia al percatarse de que el otro había caído y Dientes de Coyote le disparó en el cuello. Dientes de Coyote tenía una excelente puntería. Básicamente después de eso, cogieron las llaves que estaban en el cuello de uno de los guardias, estiraron las manos para poder agarrarlo del pelo y posteriormente agarrar las llaves, y se fueron directo hacia el palacio donde estaba el emperador, el cacique de Marsella. No iban a entrar como un típico ejército tumbando paredes, puertas y todo eso. No, iban a entrar sigilosamente. En el momento en el que se iban a hacer con el cacique, antes de que los metieran a la cárcel, habían enviado a un acompañante de Quetzal, Keiko, lo habían separado de los tripulantes. Keiko es una muchacha que sabía bastante sobre la lengua en la que hablaba la tribu, a cómo hablaban los tripulantes de Quetzal. Mauni era básicamente el mejor amigo y con el cual iban a recuperar a Keiko. Antes de entrar al palacio recuperaron un montón de armas y con madera de abeto construyeron unas máscaras. El plan de ellos era entrar sigilosamente, con la sigilosidad de un felino y con la cautelosidad de un ave. Los hombres ave y los hombres jaguar. Ellos entraron al palacio y tomaron todo el palacio, sin antes llegar, obviamente, hacia la habitación donde estaba el cacique. El cacique estaba con Keiko y unos amigos más del cacique. El cacique era bondadoso y le gustaba compartir cosas con sus amigos y los más allegados. El cacique ordenó que le arrancaran las vestiduras a Keiko para así poder violarla y pues satisfacer sus necesidades sexuales. Le empezaron a quitar la ropa a Keiko, pero obviamente ella no se iba a dejar. Y en eso pues a los presentes en la habitación les gustaba más ver que ella se resistiera. En el momento justo antes de que cometieran ese dichoso acto, se rompió un vitral de la habitación, para así que entraran para así, cuando se rompió el vitral, básicamente, entró toda la tribu de Quetzal, para así matarlos a todos y poder irse. Cuando Quetzal entró, ya habían entrado sus tripulantes, unos muertos, tanto de los tripulantes de Quetzal como de la tribu del cacique. Una vez el cacique se sintió amenazado, cogió a Keiko como amenaza, como rehén. Quetzal cogió a Keiko rápidamente y el cacique, al ver que no tenía un objeto de cambio, lo que hizo fue huir y pedir clemencia. Quetzal alcanzó al cacique y el único que quedaba vivo en la habitación era él, de la tribu. Obviamente porque los tripulantes habían logrado atacar a toda la tribu. Quetzal había llegado a un acuerdo con él, pero no era un acuerdo en sí, porque Quetzal pensaba que el cacique lo estaba tratando como un forastero, mientras que Quetzal intentaba explicar que lo que pasó inicialmente de todo era solo un malentendido. Luego de eso, son llevados a Francia. Y Quetzal veía que los franceses se creían más que cualquier otro país, básicamente. Al ser galos, querían ser independientes, querían ser mejor que los españoles, mejor que los mexicanos, hasta mejor que los ingleses.
Le decían los anglos y los galos. Los galos eran los franceses y los anglos eran los ingleses. Quetzal, a lo largo de todo el recorrido, pudo ver muchas imágenes católicas. La imagen de Cristo Rey, no sin antes ver las imágenes que estaban en la habitación del cacique y en el palacio, y también pues la catedral, entre comillas, en la cual estaba el Papa. Luego de esto ellos ya piensan regresar a, a la muchacha, la cual se llama Keiko, porque Keiko le había contado a Quetzal que pues ella cuando era niña había sido secuestrada y alejada de su familia y pues había estado ahí con Quetzal, dando ayuda como cartógrafo y pues sin Quetzal, sin Keiko, pues no había trazado la ruta entre Europa y América. Cuando Keiko se va, hay un sentimiento entre felicidad y tristeza, más una nostalgia. La felicidad es porque Quetzal, bueno, se está reencontrando con su familia, ya no se va a alejar más de ella, ya está en su tierra. Y tristeza pues porque ya no estarán más con Keiko. Su tripulación sentía el mismo sentimiento, más tristeza, porque pues Keiko no le estaría contando a toda su tripulación en sí lo que ella vivió cuando era niña. Luego Quetzal recibe una noticia que España intenta colonizar México o la región donde vivía Quetzal. Quetzal intenta devolverse a toda marcha, pero en eso se encuentra con una fuerte tormenta, la cual destruye toda su embarcación. Tesoro, pólvora, animales, los cuales había descubierto en el Nuevo Mundo, ya no quedarían nada. Hasta su tripulación se perdió, de no ser por Mahony, que aún seguía vivo. Una vez estando en el fondo del mar, Quetzal básicamente empezó a recordar y a sentir una tranquilidad ya al momento de muerte, y luego de eso él piensa que pues ya hizo lo que tenía que hacer. Él, él entra en un coma y se despierta en Tecnotitlán. Luego de eso va corriendo hacia donde Itzaya, una joven con la que vivió en su juventud y con la que era novia de él, en pocas palabras. Pero en vez de eso se encuentra con su madre. La madre de Itzaya le dice que ya está casada. Pues en todo ese tiempo que Quetzal estuvo recorriendo el mundo, se casó con uno de los amigos de Quetzal. Dolido por eso, va a consultar con su padre, Tepec. Pero en vez de eso, no lo encuentra y busca una esclava. La esclava le dice, él le dice a la esclava, ¿dónde está mi padre? La esclava, sollozando, le dice, está muerto. Tepec muere a la edad de más de 90 años. Quetzal no sabe más qué hacer, así que va a decirle al cacique todo lo que ocurrió en su trayecto. Él va con el cacique y le dice eso. Y el cacique le dice, bueno hermano, es muy difícil de creer esta historia, pero dígame dónde está la evidencia. Quetzal, llorando, le dice que pues no tiene nada, que todo se hundió en el barco y que vino fue con nada. El cacique decide encerrarlo a él y su tripulación en la isla de los locos. A la tripulación le da igual. A ellos siempre estuvieron ahí y Quetzal fue que lo sacó de ahí.
Básicamente la historia de Cristóbal Colón, pero contada desde otro punto de vista. Espero que el video haya sido de entendimiento. Espero que el profesor me haya podido entender el video y muchas gracias.